Nunca pensé que las palabras de mi propia hija me dolieran más que el día que enterré a mi esposo. Pero ahí estaba yo, parada en esa playa de Acapulco, escuchando a María Elena gritarme frente a todos los turistas que yo era una carga, que las viejas como yo solo estorbamos. En ese momento, con la arena caliente bajo mis pies y las miradas de pena de los extraños, entendí que mi lugar en esta familia había cambiado para siempre. Había estado tan emocionada por este viaje familiar. Después de meses planeando, finalmente íbamos todos juntos a la playa. Yo, mi hija María Elena Morales, mi yerno Roberto Sánchez y mis nietos Lupita y Alejandro, de 12 y 8 años. Pagué todo el viaje como regalo de cumpleaños adelantado para María Elena. El hotel, las comidas, los paseos, todo. Quería que fuera perfecto, un recuerdo especial para toda la familia. En los últimos 2 años, desde que mi esposo Jesús falleció, me he esforzado por mantener unida a la familia, siempre dispuesta a ayudar, siempre presente cuando me necesitan. Era un hotel bonito en la zona dorada, de esos que tienen alberca grande y vista al mar. Había elegido habitaciones contiguas para que estuviéramos cerca, pero que ellos tuvieran su privacidad. María Elena había insistido en que no era necesario gastar tanto, pero yo quería hacer algo especial. Desde que enviudé, mis ahorros han sido mi única compañía constante, y pensé que era momento de usarlos para crear momentos felices con los míos. El primer día fue hermoso. Bajamos juntos a desayunar al restaurante del hotel. Los niños estaban emocionados viendo el mar por primera vez en años. Alejandro no paraba de preguntarme si podíamos ir a buscar caracolas, y Lupita quería que le comprara uno de esos vestidos playeros que vendían en las tienditas del lobby. Me sentía útil, abuela otra vez, no solo la viuda que vive sola en su casa demasiado grande en Guadalajara. Roberto fue amable conmigo durante el desayuno. Me preguntó si había dormido bien, si la habitación estaba cómoda. Hasta me sirvió más café sin que se lo pidiera. María Elena sonrió cuando les conté a los niños historias de cuando ella era pequeña y veníamos a playas como esta con su papá. Por un momento, pensé que las cosas entre nosotras habían vuelto a la normalidad, que los últimos meses de frialdad habían sido solo producto de mi imaginación. Pero las señales estaban ahí desde el principio, solo que yo no quería verlas. Durante el desayuno, cuando sugerí que podríamos ir todos juntos a Playa Caleta por la tarde, María Elena intercambió una mirada con Roberto, una de esas miradas que las parejas casadas se dan cuando quieren comunicarse sin palabras. Roberto asintió casi imperceptiblemente, como si estuvieran confirmando algún plan que no incluía preguntarme mi opinión. Después del desayuno, mientras los niños se cambiaban para ir a la alberca, escuché a María Elena hablando por teléfono en el pasillo. Su voz tenía ese tono que yo había aprendido a reconocer en los últimos meses. Exasperación contenida. Sí, mamá insistió en pagar todo, pero ya sabes cómo es. Después va a querer opinar sobre cada cosa que hagamos. Roberto dice que tenemos que poner límites claros desde el primer día. Me quedé paralizada detrás de la puerta de mi habitación. No era paranoia, no eran ideas mías. Realmente estaban viendo mi generosidad como una forma de control, mi deseo de estar con ellos como una imposición. En ese momento, algo se rompió dentro de mi pecho, pero decidí fingir que no había escuchado nada. Tal vez si me comportaba de manera perfecta, si no causaba ningún problema, las cosas mejorarían. En la alberca, traté de ser la abuela divertida que siempre había sido. Jugué con Alejandro en la parte poco profunda, fingiendo que era un tiburón que lo perseguía. Sus risas llenaron el aire, y por un momento olvidé la conversación telefónica. Lupita me pidió que le untara bloqueador solar en la espalda, porque María Elena estaba leyendo una revista y no quería que la molestaran. «Abuela, ¿por qué mamá y papá hablan tan raro contigo ahora?», me preguntó Lupita mientras le aplicaba el bloqueador. La pregunta me tomó por sorpresa. Si hasta una niña de 12 años había notado el cambio, entonces era más obvio de lo que yo pensaba. «¿Qué quieres decir, mi amor?», le pregunté, tratando de mantener la voz casual. «Antes siempre te preguntaban qué querías hacer, dónde querías ir. Ahora toman todas las decisiones y después te avisan, como si fueras, no sé, como si fueras una niña que tiene que obedecer».
Las palabras de mi nieta me calaron hondo, porque eran exactamente lo que yo había estado sintiendo, pero no me había atrevido a ponerle nombre. Sí, eso era. Me trataban como a una niña, pero no como a una niña querida, sino como a una niña problemática de la que hay que estar pendiente para que no cause molestias. A veces los adultos pasan por momentos difíciles, Lupita. No significa que no me quieran. Pero mientras decía esas palabras, me di cuenta de que ya no estaba segura de si eran ciertas. El segundo día, las cosas empeoraron. Estábamos todos en la playa cuando los niños pidieron helado. Me ofrecí a ir por ellos, como siempre hago. Es algo que disfruto. Hacer pequeñas cosas que hagan felices a mis nietos. Pero María Elena reviró los ojos de una manera tan exagerada que hasta Roberto se dio cuenta. Mamá, no necesitas estar correteando por todos lados. Ya no tienes edad para eso. Tengo 68 años, María Elena, no 98. Todavía puedo caminar hasta el puesto de helados. Sí, pero después te vas a quejar de que te duelen las piernas, o de que el sol está muy fuerte, o de que hay mucha gente. Roberto va por los helados. Roberto se levantó sin protestar, pero pude ver en su cara que él tampoco entendía por qué había tanto drama por algo tan simple. Los niños se quedaron callados, sintiendo la tensión sin entender completamente qué estaba pasando. Cuando Roberto volvió con los helados, traté de conversar con los niños sobre la escuela, preguntarles por sus materias favoritas, sus maestros. Pero María Elena interrumpió. Mamá, déjalos comer en paz. No necesitan estar contestando interrogatorios. ¿Interrogatorios? ¿Desde cuándo el interés genuino de una abuela por la vida de sus nietos se había convertido en un interrogatorio? Me quedé callada, viendo cómo Alejandro me sonreía con timidez, como si quisiera seguir platicándome, pero no se atreviera a desobedecer a su mamá. Esa tarde, cuando regresamos al hotel, me sentía agotada emocionalmente. No físicamente, como María Elena había predicho, sino agotada de caminar en puntas de pie, de medir cada palabra, de sentir que cualquier cosa que dijera o hiciera iba a ser interpretada como una molestia. En la cena, las cosas llegaron a un punto crítico. El restaurante del hotel tenía música en vivo, un señor mayor tocando guitarra y cantando boleros. Me emocioné porque una de las canciones era Bésame mucho, la misma que Jesús y yo bailamos en nuestra boda. Sin pensar comenté, esta era la canción favorita de tu papá. María Elena me miró con una expresión que no supe interpretar. Mamá, ya sabemos, nos has contado esa historia como 1000 veces. Era mentira. Tal vez se la había contado 1 o 2 veces en todos estos años, pero definitivamente no 1000. Pero lo que más me dolió no fue la exageración, sino el tono, como si mis recuerdos fueran una carga, como si compartir la memoria de su padre fuera algo tedioso que tenían que soportar. Roberto trató de suavizar el momento. Es bonito que tengas recuerdos tan lindos de don Jesús, doña Esperanza. Pero María Elena lo calló con otra de esas miradas. Roberto, no la animes. Cuando empezamos con las historias del pasado, no terminamos nunca. Los niños siguieron comiendo en silencio, pero pude ver que Lupita estaba incómoda. Alejandro dejó de comer y se quedó viendo su plato como si fuera lo más interesante del mundo. En ese momento me di cuenta de que no solo me estaban lastimando a mí, sino que estaban enseñándoles a mis nietos que los recuerdos de su abuelo eran una molestia, que la historia familiar era algo de lo que había que avergonzarse. Esa noche, en mi habitación, lloré por primera vez en el viaje. No lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de comprensión. Finalmente entendía lo que había estado pasando en los últimos meses. María Elena no solo estaba pasando por una mala racha o lidiando con el estrés. Realmente había decidido que yo era un problema en su vida, y este viaje que yo había pagado con tanto amor se había convertido en una demostración de su paciencia limitada. Me senté en la cama viendo el mar por la ventana y traté de entender en qué momento las cosas habían cambiado. ¿Había sido cuando enviudé y necesité más compañía? ¿Cuando empecé a llamarlos más seguido para platicar? ¿Cuando sugerí que podríamos pasar más tiempo juntos como familia? No sabía exactamente cuándo, pero en algún punto del camino, mi presencia había dejado de ser un regalo para convertirse en una obligación. El tercer día empezó con una discusión sobre el desayuno. Yo quería ir al restaurante del hotel porque me gustaba la vista al mar mientras comíamos. María Elena prefería pedir room service porque era más práctico. Roberto sugirió que podríamos hacer ambas cosas.
Los que quisieran ir al restaurante podían ir, y los que prefirieran quedarse podían pedir a la habitación. No, Roberto, dijo María Elena con firmeza. Si nos dividimos, después mamá va a estar todo el día quejándose de que no pasamos tiempo juntos en familia. Ahí estaba otra vez, decidiendo por mí, asumiendo mis reacciones, pintándome como la típica suegra problemática sin siquiera darme la oportunidad de demostrar lo contrario. Me quedé callada, porque sabía que cualquier cosa que dijera iba a ser usada como evidencia de que ella tenía razón. Fuimos al restaurante, pero la tensión era palpable. María Elena contestaba mis preguntas con monosílabos. Roberto trataba de llenar los silencios incómodos, hablando del clima o de los planes para el día. Los niños desayunaron rápido, claramente queriendo escapar de la tensión. Después del desayuno, decidimos ir a hacer un paseo en lancha. Era algo que yo había estado esperando con emoción, porque recordaba haber hecho paseos similares con María Elena cuando era niña. Pero desde el momento en que subimos a la lancha, empezaron los comentarios. «Mamá, cuidado con la barandilla. Mamá, no te pares ahí que está resbaloso. Mamá, ponte el salvavidas bien puesto. Mamá, no te asomes tanto». Cada instrucción se sentía como un regaño, como si fuera una niña irresponsable que necesitaba supervisión constante. Lo peor era que tenían razón en las precauciones, pero la forma en que me las decían hacía que cada sugerencia se sintiera como una humillación pública. Los otros turistas en la lancha empezaron a mirarme con esa expresión de lástima que uno ve en las caras de la gente cuando presencian a alguien siendo tratado como inferior. Durante el paseo, traté de disfrutar del paisaje, de las gaviotas volando alrededor de la lancha, del viento salado en mi cara. Pero cada pocos minutos, María Elena tenía algo que decir sobre mi posición, mi comportamiento, mi seguridad. Era como tener una guardiana personal que no confiaba en mi capacidad para cuidarme. Cuando la lancha se detuvo en una pequeña bahía para que la gente pudiera nadar, decidí quedarme en la embarcación. No porque no pudiera nadar o porque tuviera miedo, sino porque sabía que si me metía al agua, María Elena iba a pasar todo el tiempo preocupándose en voz alta sobre mi seguridad, arruinando el momento para todos. «¿Por qué no se mete, doña Esperanza?», me preguntó el capitán de la lancha. «El agua está perfecta». Antes de que pudiera responder, María Elena contestó por mí. «Mi mamá ya no está para esos trotes, prefiere quedarse a la sombra». No era cierto. Yo quería meterme al agua, quería sentir la libertad de flotar en esa bahía hermosa. Pero María Elena había decidido por mí, había asumido mis limitaciones sin preguntarme, y lo había hecho frente a extraños como si fuera un hecho científico que las mujeres de mi edad no podían disfrutar de un chapuzón en el mar. En el camino de regreso al hotel empecé a sentir náuseas. No era inusual. El movimiento de la lancha me había mareado un poco. Pedí si podíamos parar en un banco que había cerca del muelle para que se me pasara el mareo antes de caminar de regreso. Y ahí fue cuando María Elena perdió completamente la paciencia. «Mamá, usted es una carga. Siempre es algo con usted. Que si le duele algo, que si necesita parar, que si el sol está muy fuerte, que si la comida no le gusta. Las viejas como usted solo estorban. No se puede hacer nada en paz cuando anda usted cerca». Sus palabras resonaron por toda la playa. Las familias que estaban cerca voltearon a ver. Los vendedores ambulantes se quedaron callados. Lupita y Alejandro se pusieron rojos de vergüenza. Roberto trató de calmar a María Elena, pero ella siguió gritando. «Ya estoy harta de fingir que todo está bien. Este viaje era para nuestra familia, para nosotros 4, pero no, tuvimos que incluir equipaje extra. Y ahora resulta que el equipaje extra necesita descansos y atención especial. Equipaje extra». Esas 2 palabras se quedaron grabadas en mi mente como hierro caliente. No era su madre, no era la abuela de sus hijos, no era la mujer que había criado sola cuando se divorció la primera vez, que había cuidado a sus hijos cuando ella trabajaba, que había vendido joyas de mi matrimonio para ayudarla con el enganche de su casa. Era equipaje extra. Me quedé sentada en ese banco, viendo cómo la gente nos miraba con una mezcla de curiosidad y pena. Una señora mayor que estaba cerca se acercó y me ofreció una botella de agua. «¿Se siente bien, señora?», me preguntó con genuina preocupación.
Su amabilidad contrastaba tanto con el trato que acababa de recibir de mi propia hija que casi me pongo a llorar ahí mismo. Estoy bien, gracias. Solo necesito un momento. María Elena había empezado a caminar hacia el hotel, esperando que la siguiéramos. Roberto se acercó a mí con cara de disculpa. Doña Esperanza, María Elena está muy estresada últimamente. No lo dice en serio. Pero yo sabía que sí lo decía en serio. Las palabras que salen en momentos de enojo suelen ser las más honestas, las que llevamos guardadas durante mucho tiempo y finalmente explotan sin filtros. María Elena llevaba meses, tal vez años, viendo mi presencia como una carga, y finalmente había encontrado la excusa perfecta para decírmelo frente a todo el mundo. Lupita se acercó tímidamente. «Abuela, ¿estás bien?» Le sonreí y le acaricié la mejilla. «Estoy bien, mi amor, solo un poco mareada por la lancha». Pero no estaba bien. Por primera vez en mi vida adulta, me sentía completamente sola en el mundo. Había perdido a mi esposo 2 años atrás, y ahora estaba perdiendo a mi hija. Peor aún, estaba perdiendo mi lugar en la familia que había sido el centro de mi mundo durante décadas. Cuando finalmente llegamos al hotel, María Elena ya se había encerrado en su habitación. Roberto me acompañó hasta la mía y se disculpó nuevamente. «Doña Esperanza, de verdad, María Elena no quiso decir esas cosas. Ha estado muy presionada en el trabajo, y yo creo que también está lidiando con el duelo por don Jesús a su manera». Agradecí su intención, pero sabía que estaba tratando de justificar lo injustificable. El duelo por mi esposo no era excusa para humillarme públicamente. El estrés del trabajo no la autorizaba a llamarme equipaje extra frente a mis nietos. Y definitivamente nada justificaba que hubiera planeado este momento de crueldad durante un viaje que yo había pagado con amor y ilusión. Esa noche, sola en mi habitación del hotel, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a seguir mendigando cariño donde claramente no era bienvenida. Ya no iba a fingir que no había escuchado las conversaciones telefónicas, los comentarios hirientes, las miradas de exasperación. Si María Elena me veía como una carga, entonces era hora de quitarle esa carga de encima. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que esta carga tenía más poder del que imaginaban. Y estaba a punto de descubrirlo de la manera más difícil posible. A la mañana siguiente, todo iba a cambiar para siempre. Desperté al día siguiente con una claridad extraña, como si durante la noche hubiera cruzado una línea invisible que no sabía que existía. Las palabras de María Elena seguían resonando en mi cabeza. Equipaje extra. Las viejas como usted solo estorban. Pero ya no me dolían como la noche anterior. Ahora se habían convertido en algo diferente, en la verdad que necesitaba escuchar para finalmente abrir los ojos. Me levanté temprano, antes de que los demás despertaran, y bajé al lobby del hotel. Necesitaba caminar, pensar, procesar todo lo que había pasado sin la presión de fingir que todo estaba bien. El lobby estaba casi vacío a esa hora. Solo había una empleada de la limpieza trapeando el piso de mármol y un recepcionista joven organizando papeles detrás del mostrador. Me senté en uno de los sofás que daban vista al jardín del hotel. Desde ahí podía ver las palmeras mecerse con la brisa matutina y escuchar el sonido lejano de las olas. Era hermoso. Debería haber sido un momento de paz en mis vacaciones familiares. Pero todo lo que podía sentir era un vacío profundo donde antes había estado mi ilusión de pertenecer a algo, de ser querida por alguien. ¿Se encuentra bien, señora? La voz me sacó de mis pensamientos. Era una empleada del hotel, una mujer de mediana edad con uniforme azul marino y una sonrisa genuina. Su gafete decía Guadalupe, supervisora de huéspedes. Sí, gracias. Solo necesitaba un poco de aire fresco. Guadalupe me miró con esa intuición que tienen las mujeres que han vivido lo suficiente para reconocer el dolor cuando lo ven. ¿Problemas familiares? No sé qué fue lo que me hizo confiar en una extraña, tal vez la simple amabilidad en su voz, después de días de sentir frialdad de mi propia familia. Mi hija ayer me dijo algunas cosas muy duras, en público. Guadalupe se sentó en el sofá de al lado. Permítame adivinar. Le dijo que era una molestia, que ya no tiene edad para hacer ciertas cosas, que les complica la vida. La precisión de su descripción me sorprendió. ¿Cómo lo sabe? Señora,
Trabajo en la industria hotelera desde hace 20 años. He visto esta historia más veces de las que quisiera contar. Familias que vienen de vacaciones y los hijos adultos tratan a sus padres mayores como si fueran niños problemáticos. Guadalupe suspiró. Mi propia suegra vive conmigo, y le juro que jamás la trataría como he visto que algunos hijos tratan a sus padres aquí. Sus palabras fueron como un bálsamo. Por primera vez en días, alguien estaba validando mis sentimientos en lugar de minimizarlos. ¿Cree que estoy exagerando? Tal vez sí soy muy demandante. Señora, ¿quién pagó este viaje? Yo. ¿Quién crió a esa hija que ahora la trata mal? Yo. Sola, después de que su padre nos abandonó cuando ella tenía 15 años. ¿Quién probablemente ha estado ahí para ella en cada crisis, cada necesidad, cada momento importante de su vida? No pude responder porque se me cerró la garganta. Guadalupe había resumido en 3 preguntas toda una vida de sacrificios que María Elena parecía haber olvidado completamente. Señora, usted no está exagerando, y definitivamente no es una carga. Es una mujer que ha dado mucho amor y que merece recibir respeto básico a cambio. Regresé a mi habitación con las palabras de Guadalupe dándome vueltas en la cabeza. Pero en lugar de sentirme mejor, empecé a recordar con más claridad todas las señales que había estado ignorando durante los últimos meses. No era solo este viaje. El deterioro en nuestra relación venía de mucho antes. Me senté en la cama y dejé que los recuerdos fluyeran como una película en mi mente. 6 meses atrás, cuando cumplí 68 años, María Elena no me organizó ninguna celebración. Cuando le pregunté si podríamos hacer algo juntos para mi cumpleaños, me dijo que estaba muy ocupada con el trabajo y que, a nuestra edad, ya no tiene sentido hacer tanto escándalo por los cumpleaños. Pero 2 semanas después, vi en Facebook las fotos de la fiesta que le organizó a Roberto para sus 45 años. Una cena familiar en un restaurante elegante, con globos, pastel, regalos. Todo lo que aparentemente ya no tenía sentido para mi cumpleaños, sí lo tenía para el de él. Hace 4 meses, cuando me enfermé de gripe y estuve en cama varios días, le pedí si podía pasar por mi casa de vez en cuando para ver cómo estaba. Mamá, tienes que aprender a ser más independiente. No puedo estar corriendo cada vez que te da un catarrito. Pero cuando la mamá de Roberto se torció el tobillo, María Elena fue a cuidarla todos los días durante una semana, llevándole comida casera y ayudándola con las tareas del hogar. Hace 2 meses, cuando les sugerí que podríamos pasar la Navidad en mi casa como habíamos hecho durante años, María Elena me informó que habían decidido pasar las fiestas en casa de los padres de Roberto. Es que su familia es más numerosa, mamá. Es más práctico que nos reunamos allá. Pasé la Nochebuena sola, viendo películas navideñas y fingiendo que no me importaba. Cada recuerdo era como una pieza de un rompecabezas que finalmente estaba viendo completo. No era que María Elena estuviera pasando por una mala racha. Era que durante meses había estado sistemáticamente quitándome de su vida, relegándome a un papel cada vez más pequeño, hasta convertirme en lo que ayer había llamado públicamente equipaje extra. Escuché ruido en la habitación de al lado. Se estaban levantando. Pronto vendrían a buscarme para el desayuno, y tendría que enfrentar la realidad de pasar los próximos 3 días fingiendo que las palabras de ayer no habían cambiado nada. La idea me daba náuseas. Tocaron la puerta de mi habitación. Era Roberto. «Doña Esperanza, ¿ya está lista para bajar a desayunar?» «Sí, ya voy». En el restaurante, María Elena actuaba como si nada hubiera pasado. Buenos días animados, preguntas sobre cómo había dormido, comentarios sobre el clima. Como si no me hubiera humillado públicamente el día anterior. Como si equipaje extra hubiera sido solo una pesadilla que yo había inventado. Pero yo ya no estaba dispuesta a participar en esa pantomima. Respondí con monosílabos, comí en silencio, evité hacer cualquier sugerencia sobre los planes del día. Si querían tratarme como equipaje, entonces me comportaría como tal, presente pero silencioso, ocupando el mínimo espacio posible. María Elena pareció aliviada por mi silencio. Finalmente podía planear el día sin interferencias de mi parte. Decidieron ir a las grutas de Cacahuamilpa, un paseo que requería como 2 horas de viaje en autobús. No me preguntaron si me parecía buena idea, si me sentía con energía para el viaje, si tenía alguna preferencia.
Simplemente me informaron la decisión y esperaron que la aceptara. Durante el viaje en autobús, me senté sola. María Elena y Roberto se sentaron adelante con los niños, hablando y riendo como si fuera un viaje normal de familia nuclear. Yo estaba literalmente en el asiento de atrás, como el equipaje extra que según María Elena era. Desde mi asiento podía escuchar fragmentos de su conversación. Roberto le decía algo sobre lo bonito que era pasar tiempo juntos sin las presiones de la ciudad. María Elena respondía que sí, que hacía mucho no se sentía tan relajada en unas vacaciones familiares. La ironía era obvia. Se sentía relajada precisamente porque me había silenciado, porque había establecido claramente que mi papel era el de acompañante muda. Las grutas eran espectaculares, llenas de formaciones rocosas que parecían esculturas naturales. En otras circunstancias, habría estado fascinada, haciendo preguntas al guía, tomando fotos, compartiendo mi asombro con la familia. Pero ese día caminé en silencio, viendo las maravillas geológicas como si fuera una turista solitaria que casualmente estaba en el mismo grupo que esa familia de adelante. Durante el recorrido, Lupita se acercó a mí varias veces. «Abuela, ¿has visto esas rocas que parecen cascada? Abuela, el guía dice que algunas de estas formaciones tienen miles de años». Yo le respondía con sonrisas y comentarios breves, pero evitaba involucrarme demasiado. Había aprendido que mi entusiasmo era percibido como algo problemático, así que mejor guardarlo para mí. En un momento del recorrido, el guía preguntó si alguien del grupo tenía preguntas. Yo tenía muchas, sobre el proceso de formación de las estalactitas, sobre la historia del descubrimiento de las grutas, sobre la fauna que vivía en las cavernas, pero me quedé callada. María Elena había dejado muy claro que mis preguntas y comentarios eran molestos, así que había decidido no hacer más. Fue Alejandro quien finalmente preguntó algo que yo tenía curiosidad de saber. ¿Por qué algunas rocas son blancas y otras más oscuras? Mientras el guía explicaba sobre los diferentes minerales y sus colores, yo me quedé viendo a mi nieto con una mezcla de orgullo y tristeza. Tenía la misma curiosidad natural que yo había tenido toda la vida, pero gracias a la actitud de su madre, probablemente aprendería que hacer preguntas era algo de lo que había que avergonzarse. En el viaje de regreso al hotel, mi silencio empezó a incomodar hasta a Roberto. Se volteó hacia mi asiento y trató de iniciar una conversación. ¿Le gustaron las grutas, doña Esperanza? Estaban increíbles, ¿verdad? Sí, muy bonitas. El guía conocía muchísimo. Me impresionó cuando explicó sobre la formación de las rocas. Sí, Roberto intercambió una mirada con María Elena. Podía ver en sus caras que mi silencio los estaba perturbando, pero no entendían por qué. Aparentemente esperaban que después de humillarme públicamente, yo siguiera siendo la misma abuela parlanchina y entusiasta de siempre. Esa noche, en la cena, la tensión era palpable. Yo seguía en mi papel de acompañante silenciosa, comiendo sin hacer comentarios, respondiendo solo cuando me preguntaban directamente y con la menor cantidad de palabras posible. Fue entonces cuando María Elena finalmente explotó, pero de una manera diferente a la del día anterior. Esta vez no era enojo, era exasperación fingiendo ser preocupación. «Mamá, ¿qué le pasa? Está muy callada. ¿Se siente mal?». La pregunta me pareció casi cómica. Después de meses de quejas sobre mi tendencia a opinar sobre todo, después de llamarme equipaje extra por participar demasiado, ahora estaba preocupada porque no participaba lo suficiente. «Estoy bien, pero no ha dicho nada en todo el día. No es normal en usted». Ahí estaba la confirmación de todo lo que había estado pensando. Para María Elena, yo era un problema cuando hablaba mucho y también era un problema cuando hablaba poco. No había una forma correcta de ser su madre. Cualquier cosa que hiciera iba a estar mal. Pensé que preferían cuando estoy callada. Roberto trató de intervenir. «Doña Esperanza, nadie dijo eso». Pero María Elena sabía exactamente a qué me refería. Su cara se puso roja y empezó a tartamudear. «Mamá, ayer estaba estresada. No quise decir». «Dijiste exactamente lo que querías decir, María Elena. Y tienes razón. Las viejas como yo estorbamos cuando hablamos mucho. Así que decidí hablar menos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lupita y Alejandro nos miraban sin entender completamente qué estaba pasando,
pero sintiendo que algo importante se estaba rompiendo frente a sus ojos. María Elena trató de recuperar el control de la situación. «Mamá, está malinterpretando todo. Yo solo dije que... Dijiste que soy equipaje extra, que las viejas como yo solo estorbamos, que no se puede hacer nada en paz cuando ando yo cerca». Cada palabra salió de mi boca con una calma que me sorprendió. No estoy malinterpretando nada. Finalmente estoy entendiendo todo muy claramente. Roberto parecía querer desaparecer. Los niños habían dejado de comer. María Elena se veía desesperada, probablemente dándose cuenta de que había ido demasiado lejos el día anterior y que las consecuencias iban a durar más de lo que había calculado. «Mamá, por favor, podemos hablar de esto en privado». «¿Para qué? ¿Para que me expliques que tenías razón, que soy una carga?» «Ya lo entendí, hija. ¿Y sabes qué? Tienes razón. He sido una carga que pagó este viaje, una carga que crió sola cuando tu papá nos abandonó, una carga que cuidó a tus hijos cuando los necesitabas, una carga que vendió las joyas de su matrimonio para ayudarte con el enganche de tu casa». Mi voz seguía tranquila, pero cada palabra tenía el peso de años de sacrificios no reconocidos. «Pero no te preocupes, pronto no voy a ser tu carga nunca más». Me levanté de la mesa y subí a mi habitación, dejándolos ahí con sus culpas y sus intentos tardíos de arreglar lo que ya estaba roto. En el elevador, me crucé con Guadalupe, quien me sonrió con complicidad. «¿Cómo va todo, señora? Creo que finalmente estoy viendo las cosas como realmente son». En mi habitación, saqué mi celular y marqué un número que no había llamado en mucho tiempo. Era Dolores, mi hermana menor que vive en la Ciudad de México. Habíamos estado distanciadas durante años por tonterías familiares, pero de repente sentí una necesidad desesperada de hablar con alguien que me conociera desde antes de ser la mamá de María Elena. «¿Esperanza? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Dolores, ¿podemos platicar? Necesito hablar con alguien que no me vea como una carga». Durante la siguiente hora, le conté todo a mi hermana: los meses de frialdad, la humillación pública, la forma en que me habían ido quitando de sus vidas poco a poco. Dolores me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, su respuesta fue directa y clara. «Esperanza, esa niña se volvió una malagradecida, y tú has sido demasiado buena con ella durante demasiado tiempo. Pero es mi hija, Dolores, es lo único que tengo. No, hermana, tú te tienes a ti misma, y eso es mucho más de lo que crees. Además, tienes a mí, tienes amigos, tienes una vida propia que has estado sacrificando por una hija que claramente no lo aprecia». Después de colgar con Dolores, me quedé mucho tiempo sentada en la cama, viendo el mar por la ventana. Por primera vez en años, empecé a imaginar cómo sería mi vida sin estar constantemente preocupada por ganarme el cariño de María Elena. ¿Qué haría si no tuviera que medir cada palabra, cada acción, cada decisión en función de cómo la afectaría a ella? Podría viajar a donde quisiera sin tener que justificar mis decisiones. Podría hablar de los recuerdos de Jesús sin que me hicieran sentir que era una molestia. Podría hacer preguntas en los museos, entusiasmarme con las cosas que me gustan, ser yo misma sin disculpas. La idea era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Había pasado tantos años definiéndome en relación a otros: esposa de Jesús, madre de María Elena, abuela de Lupita y Alejandro. ¿Quién era yo cuando no estaba cumpliendo ninguno de esos roles? ¿Quién era Esperanza Morales cuando simplemente era Esperanza Morales? Esa noche, mientras escuchaba el sonido de las olas desde mi ventana, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a mendigar cariño donde claramente no era bienvenida. Ya no iba a fingir que los insultos no me lastimaban. Ya no iba a aceptar ser tratada como equipaje extra en mi propia vida. Pero mi decisión no iba a ser dramática. No iba a haber gritos ni reproches. Simplemente iba a retirarme silenciosamente de una situación donde mi presencia claramente no era valorada. Y cuando María Elena se diera cuenta de todo lo que había perdido, ya sería demasiado tarde. A la mañana siguiente, todo iba a empezar a cambiar. Pero ellos aún no lo sabían. Desperté esa mañana con una sensación extraña, como si durante la noche hubiera mudado de piel. Ya no era la Esperanza que mendigaba atención y cariño. Era una mujer de 68 años que finalmente había recordado su propio valor.
Me vestí con cuidado, eligiendo mi blusa azul favorita y los aretes de perlas que Jesús me había regalado en nuestro 20º aniversario. Si iba a tomar control de mi vida, lo haría viéndome como la mujer digna que siempre había sido. Bajé al lobby temprano, antes de que la familia despertara. Necesitaba hacer algunas llamadas importantes, y quería hacerlas sin la presión de explicar cada movimiento a María Elena. Me dirigí al área de negocios del hotel, un pequeño rincón con computadoras e internet que estaba vacío a esa hora de la mañana. Lo primero que hice fue llamar al banco. Había llegado el momento de revisar exactamente cuáles eran mis recursos financieros. Durante años había vivido modestamente, gastando solo lo necesario y ahorrando el resto de mi pensión y de la venta de algunas propiedades que Jesús y yo habíamos comprado cuando éramos jóvenes. Nunca había calculado el total exacto porque nunca había necesitado pensar en términos de independencia total. Buenos días, habla Esperanza Morales. Necesito conocer el saldo de todas mis cuentas. La ejecutiva del banco me dio las cifras. Tenía más dinero del que recordaba. 450,000 pesos en cuentas de ahorro, 200,000 en un fondo de inversión que había abierto años atrás, y mi casa de Guadalajara estaba completamente pagada. Con mi pensión mensual de 12,000 pesos, tenía los recursos suficientes para vivir independientemente por muchos años, incluso si decidía cambiar completamente mi estilo de vida. ¿Necesita hacer algún movimiento en sus cuentas, señora Morales? Por ahora no, pero es posible que haga algunos cambios importantes en los próximos días. ¿Puedo manejar todo por teléfono? Por supuesto. Con su número de cliente y las medidas de seguridad, puede hacer prácticamente cualquier operación. Colgué sintiéndome poderosa por primera vez en meses. No era una vieja indefensa que dependía de la caridad de su hija. Era una mujer con recursos, con opciones, con la capacidad de tomar decisiones sobre su propia vida. Mi segunda llamada fue a Dolores. Mi hermana había pasado la noche pensando en nuestra conversación y tenía una propuesta que me sorprendió. Esperanza, he estado toda la noche dándole vueltas a lo que me contaste. ¿Te acuerdas de Consuelo Ramírez, nuestra amiga de la preparatoria? Claro, la que se casó con el doctor Hernández. Esa misma. Enviudó hace 2 años, igual que tú. Pues resulta que compró un departamento precioso en Coyoacán y está buscando compañía. No una empleada ni una inquilina, sino una amiga que quiera compartir gastos y hacer una vida social juntas. Me contó que se siente muy sola en esa casa grande, pero no quiere vivir con familiares porque ya vio cómo terminan esas situaciones. La propuesta me intrigó. Consuelo siempre había sido una mujer inteligente e independiente. Durante nuestros años de preparatoria había sido la más aventurera del grupo, la que siempre tenía ideas nuevas y planes emocionantes. ¿En serio estaría interesada en algo así? Le hablé de ti anoche. Se acuerda perfectamente de ti, de lo divertida que eras antes de casarte. Dice que le encantaría reconectarse y que si tú estás interesada, podríamos organizar una comida a las 3 para platicar. Dolores, no sé, es una decisión muy grande. Esperanza, no tienes que decidir nada ahora. Solo piénsalo. Pero hermana, tú eras una mujer brillante, divertida, llena de vida antes de volverte la sombra de tu hija. Tal vez es hora de redescubrir a esa mujer. Después de colgar con Dolores, me quedé sentada en esa silla de oficina pensando en la Esperanza que había sido antes de casarme, antes de tener hijos, antes de volverme completamente definida por mis roles familiares. Había estudiado contabilidad, había trabajado en una empresa durante varios años antes de que Jesús y yo decidiéramos que me quedaría en casa cuando nació María Elena. Había tenido amigas, pasatiempos, opiniones propias sobre política y literatura. ¿Cuándo había dejado de ser esa persona? Mi tercera llamada fue la más difícil. Marqué el número del hotel y pedí hablar con el gerente financiero. Buenos días, habla Esperanza Morales de la habitación 312. Necesito hacer algunos cambios en los cargos de mi cuenta. Por supuesto, señora Morales. ¿En qué la puedo ayudar? Quiero cancelar todos los cargos automáticos a mi tarjeta de crédito a partir de hoy. Las comidas, servicios adicionales, cualquier gasto que no sean mis propias consumiciones debe ser pagado directamente por los huéspedes que los soliciten. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señora, ¿está segura? Tengo entendido que usted está cubriendo los gastos de toda la familia. Estoy completamente segura.
A partir de hoy, solo soy responsable de mis propios gastos. Entiendo. ¿Y qué hacemos con los cargos que ya están programados? El tour de mañana, las comidas de hoy. Cancele todo lo que pueda cancelar. Lo que no se pueda cancelar, déjelo como está, pero de ahí en adelante, cada persona paga lo suyo. Después de manejar los asuntos del hotel, hice una llamada más, a una agencia de viajes en Guadalajara. Buenos días. ¿Manejan viajes para personas de la tercera edad? Por supuesto, señora. Tenemos paquetes especiales para adultos mayores. ¿Está interesada en algún destino en particular? Quiero conocer Europa, España, Francia, Italia. Siempre quise hacer ese viaje, pero nunca fue el momento adecuado. Tenemos un tour maravilloso de 28 días que cubre esos 3 países. Sale el próximo mes. ¿Le gustaría que le envíe la información? Sí, por favor. Y quiero que sepa que tengo un presupuesto generoso. No me interesan las opciones más baratas. Quiero la mejor experiencia posible. Cuando terminé mis llamadas, eran casi las 9 de la mañana. Sabía que María Elena y su familia ya estarían despiertos y probablemente preguntándose dónde estaba. Pero por primera vez en años, sus preocupaciones no eran mi prioridad. Subí a mi habitación y empecé a empacar silenciosamente. No todo, solo algunas cosas esenciales. Había decidido que no me iba a quedar hasta el final del viaje. Si era equipaje extra, entonces era hora de que el equipaje extra se removiera a sí mismo de la ecuación. Mientras doblaba mi ropa, escuché voces en el pasillo. Era María Elena hablando con Roberto. ¿Ya fuiste a tocar a su puerta? Es muy raro que no haya bajado a desayunar. Toqué hace rato, pero no contestó. Tal vez salió a caminar. O está haciéndose la víctima para que nos sintamos culpables. Esa última frase confirmó todo lo que necesitaba saber. Aún después de todo lo que había pasado, María Elena seguía viendo mi dolor como una manipulación, mi silencio como un berrinche. No había aprendido nada de los últimos días. Terminé de empacar y llamé a la recepción para pedir un taxi al aeropuerto. Había vuelos a Guadalajara cada 2 horas. No necesitaba reservación anticipada. El taxi estará ahí en 30 minutos, señora. Perfecto. Y por favor, ¿pueden decirle al huésped de la habitación 311 que la señora Morales tuvo que partir por una emergencia? Por supuesto, señora. Saqué una hoja del papel membretado del hotel y escribí una nota breve. María Elena, decidí regresar a casa temprano. Espero que disfruten el resto del viaje sin el estorbo del equipaje extra. El taxi y demás gastos corren por cuenta de cada quien a partir de hoy. Que tengan unas excelentes vacaciones familiares nucleares. Tu madre. Dejé la nota en la mesa y me senté a esperar el taxi. Durante esos 30 minutos me sentí más en paz conmigo misma de lo que había estado en años. Finalmente estaba tomando decisiones basadas en mi propia dignidad, en lugar de en el miedo de perder el amor de alguien que claramente ya no me respetaba. El taxi llegó puntualmente. Bajé al lobby con mi maleta y Guadalupe estaba en la recepción. Cuando me vio con el equipaje, entendió inmediatamente lo que estaba pasando. ¿Se va, señora? Sí. Decidí que ya era hora de dejar de ser equipaje extra en la vida de otras personas. Guadalupe sonrió con aprobación. Me parece una decisión muy sabia. ¿Su familia sabe que se va? Se van a enterar cuando intenten cargar algo a mi cuenta y se den cuenta de que ya no pueden. En el taxi rumbo al aeropuerto, le pedí al chofer que pasáramos por una agencia de viajes que había visto en el centro de Acapulco. Quería hacer algo simbólico, algo que marcara el inicio de mi nueva vida. Buenos días, quiero reservar un viaje para una persona. ¿A dónde le gustaría ir, señora? A Europa, el tour más completo que tengan. Y quiero irme lo más pronto posible. La agente me mostró varias opciones. Elegí un tour de 5 semanas por España, Francia e Italia que salía en 3 semanas. Era caro, mucho más de lo que jamás había gastado en mí misma, pero tenía el dinero y finalmente había encontrado una razón para usarlo. ¿Será viaje sencillo o doble? Sencillo, definitivamente sencillo. Pagué el enganche ahí mismo y me sentí como si estuviera comprando mi libertad. Durante 43 años había puesto las necesidades y deseos de otros antes que los míos. Finalmente había llegado mi momento. En el vuelo de regreso a Guadalajara, pensé en todo lo que había cambiado en las últimas 72 horas.
Había llegado a Acapulco como una abuela ansiosa por complacer, desesperada por mantener unida a su familia. Regresaba como una mujer que había redescubierto su propia valía. Cuando el avión despegó, miré por la ventanilla hacia la playa donde María Elena me había humillado. Desde esa altura, todo se veía pequeño e insignificante. La playa, el hotel, los problemas que habían parecido tan enormes. Me di cuenta de que había estado viviendo mi vida desde una perspectiva demasiado limitada, viendo solo los detalles inmediatos y perdiendo de vista el panorama completo. Aterricé en Guadalajara al atardecer. Tomé un taxi a mi casa y cuando abrí la puerta, todo se sintió diferente. No era la casa de la madre abandonada que había sido cuando me fui 3 días antes. Era la casa de una mujer independiente que estaba a punto de empezar una nueva etapa de su vida. Lo primero que hice fue llamar a Dolores. «Esperanza, ¿qué pasó? ¿No se suponía que regresabas hasta mañana?» Pasó que finalmente dejé de ser una víctima. ¿Está disponible consuelo para esa comida que mencionaste? Porque creo que estoy lista para conocer mis opciones. Por supuesto. ¿Qué tal si vienen las dos a México el fin de semana? Podemos hacer un plan completo. Comida, museo, tal vez un espectáculo, como en los viejos tiempos. Después de colgar con Dolores, me serví una copa de vino y me senté en mi jardín. Era la primera vez en años que estaba completamente sola, sin sentirme abandonada. Al contrario, me sentía libre. Mi teléfono empezó a sonar a las 8 de la noche. Era María Elena. No contesté. Siguió llamando cada media hora durante las siguientes 3 horas. Tampoco contesté esas llamadas. Finalmente, dejó de intentar. A las 11 de la noche, recibí un mensaje de texto de Roberto. «Doña Esperanza, estamos preocupados. ¿Está bien? ¿Llegó bien a casa?» Le respondí brevemente. «Llegué perfectamente. Disfruten el resto de su viaje». No hubo más mensajes esa noche. Aparentemente habían entendido que algo fundamental había cambiado, pero aún no comprendían completamente qué. Me acosté esa noche sintiéndome como si hubiera corrido un maratón emocional. Estaba agotada, pero también energizada. Por primera vez en años, me emocionaba pensar en el día siguiente, en las decisiones que podía tomar, en la vida que podía construir. Antes de quedarme dormida, hice una lista mental de todo lo que quería hacer en las próximas semanas. Arreglar mi pasaporte, comprar ropa nueva para el viaje a Europa, reconectarme con viejas amigas, tal vez tomar clases de italiano. La lista era larga y emocionante, pero lo más importante de todo era que por primera vez en décadas, todos los elementos de esa lista empezaban con «yo quiero», en lugar de «ellos necesitan». Había redescubierto que yo también era una persona con deseos, sueños y el derecho de perseguirlos. María Elena había dicho que era equipaje extra. Tenía razón en una cosa. Era hora de moverme. Pero no me iba a mover hacia donde ella quisiera. Me iba a mover hacia una vida que yo misma eligiera. Una vida donde mi valor no dependiera de la aprobación de nadie más. A la mañana siguiente, todo iba a ser diferente. Y esta vez, las consecuencias no iban a ser solo mías. Desperté esa mañana con una sensación de libertad que no había experimentado en décadas. Era como si durante la noche hubiera quitado un peso invisible que había estado cargando durante años sin darme cuenta. Me levanté sin prisa. Preparé mi café exactamente como me gusta, fuerte y con una pizca de canela, y me senté en mi jardín a disfrutar el silencio de mi propia casa. No había nadie preguntándome qué planes tenía para el día. Nadie criticando mis decisiones, nadie haciéndome sentir que mis preferencias eran una inconveniencia. Por primera vez en mucho tiempo, el día me pertenecía completamente. A las 9 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. Era María Elena. Esta vez decidí contestar. Necesitaba escuchar su voz para confirmar si realmente había cambiado algo o si yo había imaginado toda la transformación de los últimos días. «Mamá, ¿dónde se metió? Estamos preocupadísimos. ¿Por qué se fue sin avisar?» Su tono era de indignación mezclada con pánico, como si yo hubiera cometido algún crimen imperdonable al irme de un viaje que yo misma había pagado. «Buenos días, María Elena. Me fui porque decidí que ya no quería seguir siendo equipaje extra en sus vacaciones familiares». «Mamá, no puede ser tan dramática. Ya le expliqué que yo estaba estresada, que no hablé en serio.
Hablaste muy en serio. ¿Y sabes qué? Tenías razón. Era hora de que el equipaje extra se removiera solo. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Podía imaginar a María Elena tratando de procesar que por primera vez en años yo no estaba pidiendo disculpas ni tratando de arreglar la situación. Mamá, no entiendo por qué está haciendo esto. Regrese acá, podemos platicar, arreglar las cosas. No hay nada que arreglar, hija. Finalmente entendí el mensaje que me has estado dando durante meses. Soy una carga, una molestia, alguien que estorba sus planes. Así que decidí dejar de estorbar. Pero mamá, canceló todos los pagos. Roberto tuvo que pagar 4,000 pesos ayer por la cena y las bebidas. Y hoy nos dijeron que tenemos que pagar nuestras propias habitaciones. Ahí estaba la verdadera razón de su pánico. No era preocupación genuina por mi bienestar, sino desesperación por las consecuencias financieras de mis decisiones. La confirmación de que tenía razón me llenó de una calma extraña. Sí, cancelé los pagos. Figúrate que el equipaje extra también tenía tarjeta de crédito. Mamá, no sea así. Usted sabe que nosotros no tenemos presupuesto para este tipo de hoteles. Solo vinimos porque usted insistió en pagar todo. ¿Corrección? Vinieron porque yo pagué todo. Y ahora que soy oficialmente equipaje extra, ya no es mi responsabilidad pagar por la comodidad de quienes me ven como una carga. Roberto tomó el teléfono. Su voz tenía ese tono conciliador que usan los hombres cuando tratan de arreglar situaciones que no entienden completamente. Doña Esperanza, creo que hubo un malentendido. María Elena estaba muy estresada. No quiso decir esas cosas. ¿No podríamos hablar cuando regresemos? En persona, en calma. Roberto, no hubo ningún malentendido. Su esposa dijo exactamente lo que pensaba. Y yo finalmente escuché. Disfruten sus últimos 2 días de vacaciones familiares nucleares, sin equipaje extra. Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción profunda. Por primera vez en años, había establecido límites claros sin gritar, sin drama, sin súplicas. Simplemente había retirado mi apoyo de una situación donde claramente no era valorada. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Esta vez no contesté. Siguió sonando cada 15 minutos durante las siguientes 2 horas. Cada llamada perdida me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Si realmente estuvieran preocupados por mi bienestar emocional, habrían aceptado mi decisión de irme. Pero como solo estaban preocupados por el dinero, seguían insistiendo. A mediodía decidí salir de casa. Tenía cosas importantes que hacer y no quería pasar el día esquivando llamadas telefónicas. Mi primera parada fue el banco, donde quería formalizar algunos cambios en mis cuentas. Buenos días, señora Morales. ¿En qué la podemos ayudar? Quiero abrir una cuenta de cheques nueva y transferir fondos específicos para un proyecto personal. Por supuesto. ¿Qué tipo de proyecto? Voy a viajar por Europa durante 5 semanas. Quiero tener una cuenta separada solo para esos gastos, sin que nadie más tenga acceso. La ejecutiva me ayudó a configurar todo. Transferí 100,000 pesos a la nueva cuenta, una cantidad que me parecía generosa para el viaje, pero que no comprometía mi seguridad financiera a largo plazo. Por primera vez en mi vida, estaba gastando una cantidad considerable de dinero exclusivamente en mi propio placer, y se sentía maravilloso. Mi segunda parada fue una boutique que siempre había admirado desde afuera, pero donde nunca había entrado, porque me parecía demasiado elegante para mis necesidades cotidianas. Pero ya no era la esperanza de necesidades cotidianas limitadas. Era una mujer que iba a viajar por Europa y que merecía verse espectacular haciéndolo. Buenos días. ¿Puedo ayudarla en algo? Necesito un guardarropa completamente nuevo. Voy a viajar por Europa y quiero verme elegante pero cómoda. Durante las siguientes 2 horas me probé ropa que jamás habría considerado antes. Vestidos que resaltaban mi figura en lugar de esconderla. Blusas en colores vibrantes que hacían que mi piel se viera radiante. Zapatos cómodos pero sofisticados. Me compré 6 conjuntos completos, una maleta de viaje de cuero genuino y algunos accesorios. El total fue de 28,000 pesos. Más de lo que había gastado en ropa para mí misma en los últimos 5 años combinados. Pero cuando me vi en el espejo del probador con uno de los vestidos nuevos, supe que cada peso había valido la pena. Me veía como la mujer segura y digna que había redescubierto en los últimos días. Mientras cargaba mis compras al carro, mi teléfono volvió a sonar.
Esta vez era un número que no reconocía. «Señora Morales, habla desde el hotel de Acapulco. Su hija pidió que la contactáramos porque dice que usted podría estar enferma y no estar pensando con claridad». La audacia de María Elena me dejó sin palabras por un momento. No solo había cancelado mis propios pagos, sino que ahora estaba tratando de presentarme como una anciana con problemas mentales para conseguir que el hotel me presionara a restaurar los servicios. «Joven, estoy perfectamente bien de mis facultades mentales. Mi hija está molesta porque cancelé los pagos que yo estaba haciendo voluntariamente. Si hay alguna confusión, es de parte de ella, no mía». «Entiendo, señora. Solo queríamos confirmar que las instrucciones que nos dio ayer siguen vigentes». «Absolutamente. Y por favor, infórmele a mi hija que cualquier comunicación futura debe ser directamente conmigo, no a través de terceros». Esa noche, mientras organizaba mi ropa nueva, recibí una llamada de Lupita. Mi nieta había logrado conseguir el teléfono sin que sus padres se dieran cuenta. «Abuela, ¿por qué te fuiste? Mamá y papá están muy enojados y preocupados». La voz de mi nieta me rompió el corazón, pero sabía que necesitaba ser honesta con ella de manera apropiada para su edad. «Mi amor, a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles. Tu mamá y yo tuvimos algunos desacuerdos y decidí que era mejor que regresara a casa. ¿Pero ya no nos quieres? Los quiero muchísimo, Lupita. Esto no tiene nada que ver con el amor que les tengo a ustedes. Tiene que ver con cómo los adultos se tratan entre sí. Mamá dice que fuiste muy dramática y que estás actuando como niña». Ahí estaba María Elena, manipulando hasta a sus propios hijos para que se sintieran culpables por mis decisiones. Era exactamente el tipo de comportamiento que confirmaba que había tomado la decisión correcta. «Lupita, cuando seas mayor, entenderás mejor estas cosas. Por ahora, solo necesitas saber que te amo mucho y que esto no es tu culpa ni la de Alejandro. ¿Cuándo te vamos a ver otra vez?» «Pronto, mi amor, pero van a ser en circunstancias diferentes». Después de colgar con Lupita, me senté en mi sala y enfrenté la realidad de lo que había hecho. No había vuelta atrás. Había quemado los puentes de la relación que había tenido con María Elena durante décadas. Pero por primera vez no me sentía triste por eso. Me sentía liberada. Al día siguiente recibí una llamada de Dolores. «Esperanza, hablé con Consuelo. Está emocionadísima de verte. ¿Qué te parece si venimos las dos a Guadalajara este fin de semana? Podríamos pasar todo el sábado juntas, ponernos al día y ver si realmente les interesa la idea de vivir juntas». «Me parece perfecto. Y Dolores, tengo noticias. Reservé un viaje a Europa. Me voy el próximo mes». «¿En serio? Esperanza, me da tanto gusto. Esa eres tú, la mujer aventurera que conocí hace 40 años. Pasé el resto de la semana preparándome para la visita de mis amigas y disfrutando de mi nueva rutina. Me levantaba cuando quería, comía lo que se me antojaba, veía las películas que me gustaban sin tener que consultar con nadie. Era una libertad embriagante. El viernes por la noche, María Elena y Roberto regresaron de Acapulco. A las 8 de la noche apareció en mi puerta. Venía sola, sin los niños, y tenía una expresión que mezclaba furia con desesperación. «Mamá, tenemos que hablar. Adelante, pasa». Se sentó en mi sala y por primera vez en años pude ver realmente a mi hija sin los filtros de mi desesperación por complacerla. Se veía cansada, estresada, pero también había algo más: miedo. Miedo de haber perdido algo que daba por sentado que siempre estaría ahí. «Mamá, no entiendo qué le pasó. Usted nunca había actuado así». «Tienes razón. Nunca había actuado con dignidad propia. Siempre había puesto tus necesidades y deseos antes que los míos. Pero eso cambió. Pero mamá, somos familia. Las familias se apoyan, se perdonan, siguen adelante juntas. Las familias se respetan, María Elena, y tú perdiste el respeto por mí hace mucho tiempo». «Eso no es cierto. Yo la respeto. Me llamaste equipaje extra frente a tus hijos y un montón de extraños. Me dijiste que las viejas como yo solo estorbamos. Durante meses me has tratado como si fuera una niña problemática que necesita supervisión constante». María Elena se quedó callada. No podía negar los hechos porque habían sido muy claros y públicos. «Mamá, tal vez me desahogué mal. Tal vez dije cosas que no debería haber dicho.
pero podemos superarlo. ¿Por qué tendría que superarlo? ¿Para volver a caminar en puntas de pie alrededor de tu mal humor? ¿Para seguir siendo tratada como una carga que hay que tolerar? Porque soy su hija, porque los niños la necesitan, porque somos lo único que tiene. Y ahí estaba la verdadera María Elena. No estaba pidiendo perdón por haberme lastimado. Estaba exigiendo que volviera porque era conveniente para ella, porque los niños me necesitaban, no porque ella me valorara, porque era lo único que tenía, no porque me quisiera. María Elena, te equivocas en una cosa fundamental. Ustedes no son lo único que tengo. Me tengo a mí misma, y eso resulta que es mucho más de lo que creía. ¿Qué significa eso? Significa que ya no voy a mendigar cariño donde claramente no soy bienvenida. Significa que ya no voy a aceptar migajas de afecto de alguien que me ve como una obligación. María Elena se levantó, claramente frustrada. Mamá, estás siendo muy dramática. Estás exagerando todo. Unas palabras dichas en un momento de estrés y ya quiere cortar toda la relación. No fueron unas palabras, María Elena. Fueron meses de frialdad, de desaires, de hacerme sentir que mi presencia era una molestia. Las palabras en Acapulco fueron solo la confirmación pública de lo que ya sabía. ¿Y qué va a hacer? ¿Vivir sola para siempre? ¿Morirse amargada y resentida? La pregunta me hizo sonreír, porque me di cuenta de que ella realmente no entendía lo que había cambiado en mí. Voy a vivir para mí misma por primera vez en décadas. El próximo mes me voy a Europa por 5 semanas. Después, posiblemente me mude a la Ciudad de México con una amiga. Voy a hacer todas las cosas que siempre quise hacer, pero que pospuse porque estaba demasiado ocupada siendo la madre perfecta. La cara de María Elena se puso pálida. ¿Se va a mudar? ¿Y los niños? ¿Y la familia? Los niños van a estar bien. Tienen padres que los cuiden. Y en cuanto a la familia, bueno, tú dejaste muy claro que prefieres una familia nuclear. Ahora la tienes. María Elena se dirigió hacia la puerta, pero se volteó antes de salir. Mamá, esto es un error. Se va a arrepentir. Va a terminar sola y va a querer regresar, pero tal vez para entonces sea demasiado tarde. María Elena, por primera vez en años, no tengo miedo de estar sola. Descubrí que estar sola es mucho mejor que estar acompañada por gente que no me valora. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Era triste reconocer que la relación con mi hija había llegado a este punto, pero era liberador saber que finalmente había elegido mi propia dignidad sobre la falsa paz de mantener una relación tóxica. Esa noche, antes de dormir, llamé a Dolores. Hermana, ¿cómo te fue con María Elena? Tal como esperaba. No vino a disculparse ni a reconocer sus errores. Vino a exigir que volviera a mi papel de madre sumisa y conveniente. ¿Y qué le dijiste? Le dije que esos días habían terminado para siempre. Esperanza, estoy tan orgullosa de ti. Finalmente recuperaste a la mujer fuerte que siempre fuiste. Al día siguiente llegaron Dolores y Consuelo. Ver a mi vieja amiga, después de tantos años, fue como reencontrarme con una parte de mí misma que había olvidado que existía. Consuelo seguía siendo la mujer inteligente y divertida que recordaba, pero ahora con la sabiduría y la confianza que dan los años bien vividos. Esperanza, cuando Dolores me contó tu situación, inmediatamente pensé en mi propia experiencia. Después de que murió mi esposo, mis hijos también empezaron a tratarme como si fuera incapaz de tomar mis propias decisiones, como si enviudar me hubiera convertido automáticamente en una carga que tenían que manejar. ¿Y qué hiciste? Exactamente lo que tú estás haciendo. Me independicé, establecí límites claros y les dejé muy claro que su madre no había muerto junto con su padre. Pasamos el día completo hablando, recordando viejos tiempos, pero también planeando el futuro. Consuelo me enseñó fotos de su departamento en Coyoacán y se veía precioso. 2 recámaras, una sala amplia con vista a un parque, cocina moderna y, lo más importante, ubicado en una zona llena de vida cultural. Si decides mudarte conmigo, cada una tendría su espacio privado, pero podríamos compartir las áreas comunes y los gastos. Y Esperanza, hay tanto que hacer en la Ciudad de México: museos, teatros, conferencias, grupos de lectura. Es como vivir en el centro del mundo cultural. La propuesta era tentadora, pero les dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Primero quería hacer mi viaje a Europa.
tener esa experiencia de completa independencia y después tomar decisiones sobre el futuro a largo plazo. Cuando se fueron el domingo por la tarde, me quedé con una sensación de posibilidades infinitas. Por primera vez en décadas, mi futuro no estaba limitado por las expectativas o necesidades de otros. Era mío para diseñar como quisiera. Esa noche, mientras revisaba los itinerarios de mi viaje europeo, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. «¿Señora Morales?» «Habla Jorge, esposo de su vecina Carmen. Ella me pidió que la llamara porque está preocupada por usted». «¿Preocupada por qué?» «Dice que su hija vino a preguntarle si había notado algún cambio extraño en su comportamiento últimamente, si había visto señales de que usted no estuviera pensando con claridad». La audacia de María Elena ya no me sorprendía, pero sí me molestaba que estuviera tratando de involucrar a mis vecinos en su narrativa de que yo había perdido la razón. «Jorge, dígale a Carmen que estoy perfectamente bien de mis facultades mentales. Mi hija está molesta porque tomé algunas decisiones que no le convienen económicamente y está tratando de presentarme como una anciana con problemas para conseguir que otros la apoyen. Entiendo. Carmen se va a quedar más tranquila. Ella me dijo que usted se ha visto muy bien últimamente, más animada de lo que la había visto en meses». Después de colgar, entendí que María Elena no se iba a dar por vencida fácilmente. Iba a tratar de usar todas las herramientas a su disposición para presionarme a regresar a mi papel anterior. Pero ya era demasiado tarde. Había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Al final de esa semana, había confirmado todos los detalles de mi viaje. Había terminado de comprar todo lo que necesitaba y me había preparado mentalmente para la aventura que estaba a punto de comenzar. María Elena no volvió a llamar directamente, pero siguió tratando de llegar a mí a través de terceros. El sacerdote de mi parroquia, algunos familiares lejanos, incluso mi doctora, recibieron llamadas suyas expresando preocupación por mi estado mental. Cada uno de estos intentos solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Una hija que realmente me amara habría respetado mi decisión, habría tratado de entender mi perspectiva, habría buscado formas de reparar el daño que había causado. Pero María Elena solo estaba tratando de manipular la situación para recuperar lo que había perdido. Una madre conveniente que pagara las cuentas y tolerara cualquier trato. 2 semanas antes de mi viaje, finalmente recibí la llamada que había estado esperando. Era Lupita. «Abuela, mamá dice que te vas a ir muy lejos y que tal vez no regreses nunca. Lupita, mi amor, me voy de viaje a Europa por unas semanas. Es algo que siempre quise hacer. Y sí, voy a regresar. ¿Pero ya no vas a vivir aquí? Estoy pensando en mudarme a otra ciudad, pero eso no significa que no los vaya a ver. Significa que las cosas van a ser diferentes». «¿Diferentes cómo?» «Cuando nos veamos, va a ser porque realmente queremos estar juntos, no porque alguien sienta que tiene que aguantarme». Lupita se quedó callada por un momento. «Abuela, yo nunca he sentido que tengo que aguantarte. Me gusta cuando vienes a visitarnos». «Lo sé, mi amor, y eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es que ya no voy a aceptar ser tratada mal por los adultos». Después de colgar con Lupita, supe que había tomado la decisión correcta por todas las razones correctas. No estaba huyendo de mis responsabilidades como abuela. Estaba estableciendo un ejemplo de dignidad personal que esperaba que mis nietos recordaran cuando fueran adultos. Una semana antes de mi viaje, todo estaba listo. Mi equipaje empacado, mis documentos en orden, mis arreglos financieros completos. Me sentía como una adolescente antes de su primer viaje sola, nerviosa, pero emocionada. María Elena hizo un último intento. Apareció en mi puerta el día antes de mi vuelo, esta vez con los niños. «Mamá, ¿los niños querían despedirse de usted?» Era una manipulación obvia, usar a los niños para tratar de hacerme sentir culpable. Pero abracé a Lupita y Alejandro con todo el amor que tenía y les prometí que les mandaría postales desde cada ciudad que visitara. «Abuela, ¿seguro que tienes que irte?», preguntó Alejandro. «Mi amor, a veces las abuelas también necesitan aventuras. Pero siempre voy a ser su abuela, sin importar dónde esté». Después de que se fueron, me senté en mi jardín por última vez antes del viaje. Mañana estaría en un avión rumbo a Madrid, comenzando la aventura más grande de mi vida. No como la madre de alguien, no como la abuela de alguien, sino como Esperanza Morales,
una mujer de 68 años que finalmente había aprendido a valorarse a sí misma. El equipaje extra había decidido viajar sola, y tenía la sensación de que iba a ser el mejor viaje de su vida. 6 meses después de mi regreso de Europa, estoy sentada en la terraza de mi nuevo departamento en Coyoacán, tomando café mientras veo pasar la vida por la calle arbolada. Es domingo por la mañana, y desde aquí puedo escuchar las campanas de la iglesia del barrio mezclándose con las risas de los niños que juegan en el parque de enfrente. Nunca pensé que La Paz pudiera sonar tan hermosa. El viaje por Europa cambió algo fundamental en mí. Durante 5 semanas fui simplemente Esperanza, una mujer mexicana de 68 años descubriendo el mundo por primera vez. En los museos de Madrid, nadie me conocía como la madre abandonada. En los cafés de París era solo una señora elegante tomando capuchino y escribiendo en su diario. En las plazas de Roma, era una viajera más admirando la historia con ojos curiosos. Conocí a Germán en Barcelona, un viudo argentino de 72 años que también viajaba solo. No fue un romance de película, sino algo mucho más valioso, una amistad genuina con alguien que entendía perfectamente lo que significa redescubrir la vida después de perder a un compañero de décadas. Ahora nos escribimos cartas cada semana, como hacían las personas de nuestra generación antes de que existieran los teléfonos celulares. Vivir con Consuelo ha sido exactamente lo que necesitaba. Cada una tiene su espacio, sus rutinas, sus amistades, pero compartimos las comidas y las largas conversaciones de la tarde. Anoche estuvimos hablando sobre la diferencia entre estar sola y sentirse sola. Concluimos que durante años habíamos confundido una cosa con la otra, y que en realidad las peores soledades las habíamos vivido rodeadas de gente que no nos valoraba. Mis días ahora tienen un ritmo diferente. Me levanto cuando mi cuerpo me lo pide, no cuando alguien más necesita que esté disponible. Desayuno leyendo el periódico completo, no solo los titulares mientras preparo comida para otros. Los martes y jueves tomo clases de pintura en acuarela en el Centro Cultural. Los miércoles voy a un grupo de lectura donde discutimos desde García Márquez hasta Isabel Allende. Los viernes, Consuelo y yo exploramos museos o vamos al teatro. María Elena me ha llamado 3 veces en estos 6 meses. Las primeras 2 llamadas fueron intentos de reconexión que sonaban más a negociaciones comerciales que a disculpas genuinas. Mamá, ya pasó suficiente tiempo. Los niños la extrañan. Podríamos intentar de nuevo. Como si el tiempo fuera suficiente para borrar años de desprecio. Como si extrañar fuera razón suficiente para regresar a una dinámica tóxica. La tercera llamada fue diferente. María Elena había descubierto que vendí la casa de Guadalajara y que me mudé definitivamente a la Ciudad de México. Su voz tenía una desesperación que no había escuchado antes. Mamá, no puede hacer esto. Esa casa era nuestro patrimonio familiar. Los niños esperaban heredarla algún día. María Elena, esa casa era mi patrimonio. Trabajé durante décadas para pagarla y tengo derecho a decidir qué hacer con ella. Pero nosotros pensábamos... Ustedes pensaban que iban a heredar automáticamente todo lo que yo había construido, sin importar cómo me trataran en vida. Es una forma muy conveniente de ver las cosas. El dinero de la venta me permitió comprar mi parte del departamento con Consuelo y establecer un fondo de inversión que me da seguridad económica completa. Por primera vez en mi vida, mis decisiones financieras están basadas en lo que yo quiero, no en lo que otros esperan heredar. Lupita me escribió una carta el mes pasado. Una carta real, en papel, con su letra cuidadosa de adolescente. Me contó sobre sus clases, sus amigas, sus planes para la preparatoria. No mencionó a sus padres ni la situación familiar. Era simplemente una nieta escribiéndole a su abuela, manteniendo una conexión que trasciende los conflictos de los adultos. Le respondí con otra carta, contándole sobre mis clases de pintura y adjuntando una pequeña acuarela que había hecho del parque que veo desde mi ventana. Alejandro es muy joven para entender completamente lo que pasó, pero Consuelo me ayudó a enviarle un paquete para su cumpleaños con libros de aventuras y una carta explicándole que su abuela está viviendo su propia aventura en una ciudad llena de museos y parques. No sé si sus padres le dieron la carta, pero espero que algún día entienda que su abuela no desapareció. Simplemente eligió un camino diferente. Esta mañana
Mientras regaba las plantas de la terraza, pensé en Jesús. Me preguntó qué opinaría de todo lo que ha pasado. Creo que estaría orgulloso de verme tan independiente, tan dueña de mis decisiones. Él siempre admiró mi fuerza, pero durante años yo la había enterrado bajo capas de complacencia y miedo al abandono. A veces me encuentro con señoras en el mercado o en el centro cultural que están viviendo situaciones similares a la que yo vivía. Hijos adultos que las tratan como cargas, familias que dan por sentado su disponibilidad incondicional, nietas que no saben cómo establecer límites sin sentirse culpables. Cuando puedo, comparto mi historia. No para que hagan exactamente lo que yo hice, sino para que sepan que tienen opciones, que tienen derecho a elegir su propia felicidad. La semana pasada, una señora de 70 años me contó que su familia había decidido vender su casa para mudarse todos juntos a una más grande, y que ella tendría un cuartito pequeño pero cómodo en la nueva propiedad. Le pregunté si ella quería vivir en un cuartito pequeño, si esa había sido su decisión. La pregunta la sorprendió tanto que se quedó callada durante varios minutos. Aparentemente, nadie le había preguntado qué quería ella. No todas las historias tienen finales dramáticos como el mío. No todas las mujeres necesitan mudarse de ciudad o viajar solas por Europa para recuperar su dignidad, pero todas merecen ser consultadas sobre las decisiones que afectan sus vidas. Todas merecen ser tratadas como personas con voluntad propia, no como objetos que se mueven según la conveniencia de otros. Mi rutina nocturna ahora incluye unos minutos en la terraza, viendo las estrellas que se alcanzan a ver a pesar de las luces de la ciudad. En esos momentos de silencio, siento una gratitud profunda por haber encontrado el valor de cambiar mi vida a los 68 años. No fue fácil, y hubo momentos de soledad genuina en los que dudé de mis decisiones. Pero cada día que paso viviendo según mis propios términos confirma que tomé la decisión correcta. Consuelo me dice que me ve más joven ahora que cuando nos reencontramos hace 8 meses. Creo que tiene razón. Hay algo en vivir auténticamente que rejuvenece el espíritu. Cuando no tienes que esconder partes de ti mismo para mantener la paz. Cuando no tienes que disculparte por existir. Cuando puedes expresar opiniones sin miedo al rechazo. Toda tu energía se enfoca en vivir en lugar de sobrevivir. No sé si algún día María Elena entenderá realmente lo que pasó. No sé si alguna vez reconocerá el daño que causó o si desarrollará la capacidad de ver más allá de sus propias necesidades. Ya no es mi responsabilidad enseñarle esas lecciones. Mi trabajo como su madre terminó hace mucho tiempo. Ahora le toca a ella decidir qué tipo de persona quiere ser. Lo que sí sé es que mis nietos están creciendo en un mundo donde pueden ver que las abuelas también tienen derecho a la dignidad y la autonomía. Espero que cuando sean adultos, recuerden que su abuela Esperanza eligió el respeto propio sobre la falsa armonía familiar. Tal vez esa sea la herencia más valiosa que puedo dejarles. Mientras termino mi café y me preparo para mi clase de acuarela, reflexiono sobre el silencio que ha llenado el espacio donde antes estaba el drama constante de tratar de ganarme el amor de alguien que no estaba dispuesto a dármelo. Es un silencio sanador, lleno de posibilidades en lugar de reproches, de planes en lugar de lamentos. A veces, el mayor recomezo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.